pastor Mauricio Sánchez Escort. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiavea.com. Gracias por escucharnos. Seguramente usted ha escuchado mencionar, porque es una persona muy famosa y lo que hizo fue muy profundo, el nombre de Helen Keller. Helen Keller fue una activista norteamericana a favor de los derechos de las personas discapacitadas, particularmente los ciegos, los sordos y los mudos, porque ella misma era sorda y ciega. Fue muda también porque su mudez era por el problema de la sordera, pero aprendió a hablar, y no solamente aprendió eso, se convirtió en la primera persona en el mundo de graduarse, de tener un título universitario. Se me hace increíble que haya ido a la universidad y se haya graduado, y además con honores, siendo sorda y siendo ciega. Y en una ocasión en que le estaban entrevistando y estaban recapitulando lo difícil que había sido su vida, y lo difícil que debió haber, porque ella se volvió sorda y ciega a una edad muy temprana por una enfermedad, ella dijo: lo más terrible no es perder la vista, sino perder la visión. Y es que la visión y la vista no son lo mismo. La vista es un efecto óptico, pero la visión nos permite ver más allá de lo que los ojos nos arrojan. La visión nos permite proyectar el futuro. Otro gran hombre dijo que la visión era el arte de poder ver lo invisible. Y hablando de visión, vamos a un proverbio. Vamos al Proverbios capítulo 29, versículo 18. Proverbios 29, 18. ¿Lo tenemos? Donde no hay ¿qué? Visión. Donde no hay visión, el pueblo se extravía, se desenfrena, dice otra versión. Donde hay falta de visión, el pueblo se desenfrena, se extravía, se pierde. Dichosos son los que son obedientes a la ley. Parte de un hombre, una mujer con visión es obedecer la ley. Obedecer la ley es mantenerte en los límites que la ley de Dios establece. Y dice que cuando no hay visión, el pueblo se desenfrena, que es como ir manejando y quedarte sin frenos. Yo no sé si a alguien le ha pasado esa pesadilla alguna vez. Yo espero que nunca te pase. A mí nunca me ha pasado, pero debe ser terrorífico ir conduciendo y de repente darte cuenta que te has quedado sin frenos. Ahora imagínate quedarte sin frenos y sin vista. Porque digo, sin frenos al menos puedes ir tratando de sortear los obstáculos, viendo si hay alguna rampa de emergencia en algún lugar. Pero sin frenos y sin visión sería catastrófico. Lo único que puede terminar eso es en un desastre. Bueno, la Escritura dice que el pueblo se desenfrena cuando no hay visión de parte de Dios. Y vivimos hoy en día en una generación desenfrenada, sin límites y sin visión. Les preguntas, ¿cómo te ves en 10 años, 20 años? Y dicen, no lo saben. Dicen, YOLO, solamente se vive una vez. Es una generación desenfrenada. Y Dios es un Dios de visión. De hecho, en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo es derramado, el apóstol Pedro se va a poner de pie y va a decir: lo que está sucediendo es el cumplimiento de la profecía de Joel, donde dice que en los postreros tiempos, y son estos tiempos, Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne, y dice: y sus hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones, los ancianos soñarán sueños. Dios es un Dios de visión. Y si nosotros perdemos la visión de Dios, vamos a vivir sin frenos y a ciegas. Y no es una buena manera de vivir. En la Biblia hay una historia que ilustra muy bien las consecuencias fatales, catastróficas de perder la visión. Aún las
empresas reconocen la importancia de la misión y la visión. Lo hemos escuchado, ¿no es cierto? La misión y la visión. Tú preguntas a cualquier empresa cuál es tu misión y visión y lo tienen perfectamente claro, al menos en el papel. Bueno, nosotros tenemos una misión de parte de Dios. Nosotros no somos un accidente, no estamos aquí por casualidad. Hay gente que dice, no, es que si mis papás no se hubieran conocido allá por una casualidad. No, no es cierto eso. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. A Jeremías le dijo, Dios le dice a Jeremías, antes de que te formara en el vientre de tu mamá, o sea, antes de que tu mamá estuviera embarazada, si yo ya te conocía, ya te había dado por profeta a las naciones. Entonces, no, usted no es una casualidad, ni viene del chango. Si usted cree que viene del chango, se va a empezar a comportar como chango. Usted tiene una misión de parte de Dios. Y si tiene misión, no puede perder la visión. Hay una historia en la Biblia, Jueces capítulo 13, que tiene que ver con la misión, la visión, la fuerza y las consecuencias de haber perdido todo por falta de visión. Y es la historia de Sansón, Jueces capítulo 13. Conocemos someramente la historia de Sansón, un hombre muy fuerte que Dios le dio una fortaleza sobrenatural. Normalmente ahí es donde se queda la historia o su final. Pero a veces no conocemos que su madre era estéril y que él fue un hijo milagro y que nació con un propósito: bendecir a la nación de Israel, convertirse en juez de Israel y liberar a Israel del yugo filisteo. Vamos a ver esta historia desde el comienzo, Jueces capítulo 13. Cuando lo tengas decimos, ¿a poco ya lo tienen tan rápido? Muy bien. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Sí, volvieron a hacer lo malo. Ya pasaron los tiempos del desierto, ya pasaron los tiempos de Moisés, ya pasaron los tiempos de Josué. Y el pueblo sigue volviendo a hacer lo malo delante de Dios. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Vuelven a tener consecuencias por su mal comportamiento, por darle la espalda a Dios. Hay consecuencias otra vez. Y dice, y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa. Y su mujer se llamaba Piezoa, ¿no es cierto? Qué chiste tan malo. Y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Se dan cuenta, era una mujer estéril. Dice, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza. Porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Aquí está este milagro que Dios está obrando en esta mujer para traer un niño con un propósito, con una misión. Es el que va a empezar a liberar al pueblo de la opresión. Y dice que no va a pasar navaja sobre su cabeza. Le dice a la mamá, no tomes ya absolutamente nada, no comas nada inapropiado. Dice, porque este niño me será nazareo de nacimiento. Muchas personas creen que Sansón era nazareno, como Jesús. No. Una cosa es ser nazareno y otra cosa es ser nazareo. Son palabras muy similares, pero son cosas totalmente distintas. Ser nazareno es haber nacido en Nazaret o vivir en Nazaret, ser de Nazaret. Jesús, por eso era Jesús de Nazaret. Pero el nazareato era un voto de consagración, nada que ver. Era un voto muy común en los tiempos bíblicos, donde un judío le pedía algo al Señor y le decía, y hago un voto por agradecimiento, por petición o por agradecimiento. Hacían este voto. Y ahora yo lo que voy a hacer es el voto nazareo por 6 meses, o por 1 año, o por 3 años. Y el voto nazareo era no raparse la cabeza, nada de hecho, dejarse crecer el cabello, no beber nada del fruto de la vid, no solamente no beber vino, ni jugo de uva, nada.
no estar cerca de ningún cadáver. Si tú estabas en el voto nazareo y tus padres morían, no podías ir. No podrías ir al sepelio, porque no puedes estar cerca de nada. Entonces, ese era el voto nazareo. Era muy común, nada extraño. Lo que fue un poco común en el caso de Sansón es que era de nacimiento y puesto por Dios. Era de nacimiento y de por vida. Normalmente no. La persona lo ofrecía y lo culminaban. Por cierto, muchos estudiosos bíblicos creen que Juan el Bautista tenía voto nazareo, ¿sí? Por el aspecto que se relata tenía y por lo que comía, pero vaya, es solamente una especulación. Pero aquí tenemos algo poco común, un nazareo de nacimiento, donde Dios dice, nunca va a pasar navaja sobre su cabeza, nunca va a beber nada del fruto de la vid, nunca va a estar cerca de nada muerto, nunca va a comer cosa inmunda. Y entonces, para poder cumplir con ese voto, pues Sansón iba a necesitar mucho enfoque, mucha visión, porque es un voto de por vida. Y finalmente nace este niño milagroso y todo marcha bien. Iba a decir con normalidad, pero no tiene nada de normalidad. Imagínense, hay un bam en casa que la mamá no puede mover el refrigerador y le dice, a ver, hijo, ayúdeme, y levantaba las cosas y las ponía. Pero bueno, las cosas iban bien hasta que algo sucede. Algo sucede que va a cambiar la historia de Sansón para siempre. Y es que Sansón se enamoró de quien no debía de enamorarse. Se enamoró de una mujer filistea. Los israelitas no se casaban con filisteos. Lo tenían prohibido. Pero Sansón se enamora de esta mujer filistea. Y va con sus padres y le dicen, me quiero casar. ¿Con quién? Con esta mujer. Los padres dicen, no podemos aprobar ese matrimonio. De ninguna manera, no lo aprobamos. Pero Sansón dice, pero es lo que yo he elegido, es lo que yo quiero. Y dile que no a Sansón. Dile que no a Sansón. Entonces, finalmente, bueno, pues se va a casar con ella. Todo esto lo pueden ver en el capítulo 14 y 15 del libro de Jueces. No lo vamos a leer. Se los voy a condensar. Las bodas en los tiempos bíblicos no son como las bodas ahora. Duraban mucho tiempo. De hecho, había un tiempo donde eran desposados, luego había celebraciones que duraban muchísimo tiempo y ya luego vivían juntos. Bueno, él ya desposado de esta mujer, todavía no es la boda como tal, la celebración, ya empiezan todos esos preparativos, va caminando y le sale un león. Y él mata al león a mano limpia. Dice que el espíritu lo llena y tiene esta fortaleza sobrenatural y hace pedazos al león. Y ahí lo deja. Luego se va, se acuerda con el tiempo y regresa y se da cuenta que en el cadáver del león había un panal de miel. Así que se lo come, cosa que no debió haber hecho. Él no debió estar cerca de un cadáver. Ahí está rompiendo sus votos. Pero bueno, será mielecita. Total, nadie lo estaba viendo. Se lo comió, no pasó nada. Empiezan luego las celebraciones y vamos a encontrarnos a Sansón enfiestadillo ahí con los filisteos y se le ocurre hacer una apuesta. Te doy un enigma y si me lo resuelves te apuesto una gran cantidad de dinero, que no era dinero, eran prendas de vestir, pero finalmente era algo oneroso. Y ese enigma tenía que ver con ese león y con esa miel. En otras palabras, estaba imposible que los filisteos pudieran resolver el enigma. Pero Sansón se los puso y ellos lo aceptaron y ahora quien perdiera iba a tener que pagar la deuda. Los hermanos de la esposa van con ella y le dicen, oye, sácale a Sansón cuál es la respuesta para que no tengamos nosotros que pagar eso, que no hay forma. Y ella decide traicionar a su casi esposo a favor de sus hermanos. Y entonces va con Sansón y le dice, oye, ¿cuál es la respuesta del enigma? Dice, no te la puedo decir, no es muy delicado. Ándale, dímela. No te la puedo decir. Ay, no me quiere y se pone a llorar. Y ya saben lo que pasa. Lo mismo que nos pasa a nosotros cuando vamos a Costco con la mujer. Que íbamos por una cosa, ¿se acuerdan? Por una cosa íbamos y lo dijimos, vamos por una cosa. Pero no sé cómo le hacen y salimos con el carrito así a reventar. Bueno, pues le saca la respuesta.
Sansón se la dice y ella va con el chisme. Y luego ya en la celebración, en medio de todo el pueblo, tienen la respuesta así y se la dan. Y entonces Sansón se enfurece. Se enfurece primero porque fue traicionado por su esposa. Y segundo porque ahora tiene una deuda tremenda. ¿Y qué hace para pagarla? Pues va y mata a muchos hombres y los despoja. Entonces ahora este hombre, consagrado al Señor, que no debía beber vino, pero lo bebe, que no debía estar cerca de cadáveres, pero lo estaba, ahora ya es un multihomicida además. Ya es un multihomicida. Entrega, paga la deuda y huye en lo que las cosas se calman. Cuando regresa, se da cuenta que el papá de la novia cambió de opinión y se la entregó como esposa a otro hombre. Sí, porque le dijo, no, tú, Sansón, cuando tomas te pones muy violento. ¿Sí? Y se la da a otro hombre. Y eso le rompe el corazón a Sansón, lo enfurece, se llena de ira y va a ser una gran masacre por lo cual ahora tiene que huir, porque ahora ya todos los filisteos lo quieren matar. Se amargó y ahora vive matando filisteos en parrandas, con prostitutas, porque una mujer le rompió el corazón. Pero la realidad es que todo se originó porque perdió la visión de su llamado, la visión de su propósito. No pudo resolver los asuntos correctamente. Y la Biblia dice que donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Y Sansón entra en una espiral de degradación, sin frenos, sin límites. ¿Cómo lo paras? ¿Cómo lo paras? Jueces capítulo 16, fíjense ya nada más en qué andaba Sansón. Jueces capítulo 16. Un día, Sansón fue a Gaza, donde vio a una prostituta. Entonces entró para pasar la noche con ella. Al pueblo de Gaza se le anunció, Sansón ha venido aquí. Así que rodearon el lugar y toda la noche estuvieron al acecho junto a la puerta de la ciudad. Se quedaron quietos durante toda la noche diciéndose, lo mataremos al amanecer. Pero Sansón estuvo acostado ahí hasta la medianoche. No lo quieren matar de noche, porque de noche se podía escapar. Iba a ser más fácil a plena luz del día. Entonces lo que hacen es cerrar la puerta de la ciudad y decir, mañana nos ocupamos de Sansón. Pero dice que Sansón no estuvo ahí hasta el otro día, sino que se levantó a la medianoche. Se levanta y dice, y arrancó las puertas de la entrada de la ciudad junto con sus dos postes, con cerrojos y todo. Se los echó al hombro y los llevó hasta la cima del monte que está frente a Hebrón. Pasado algún tiempo, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek que se llamaba Dalila. Es decir, a él lo tratan de entrampar. Entonces, en la mañana lo matamos, pero no llegó la mañana. En la noche él se levanta y la puerta que habían cerrado, la puerta con todo y postes, con todo cerrojo, lo levanta y se la lleva cargando y todavía se da el lujo de llevarla a un monte y ponerla ahí. O sea, ¿cómo lo frenas? ¿Cómo lo paras? Y dice que conoce a otra mujer y se enamora de ella, Dalila. Y los jefes de los filisteos fueron a ver y le dijeron, sedúcelo para que te revele el secreto de su tremenda fuerza y cómo podemos vencerlo. De modo que lo atemos y lo tengamos sometido. Cada uno de nosotros te dará 1,100 monedas de plata. Dalila le dijo a Sansón, dime el secreto de tu tremenda fuerza y cómo se te puede atar y dominar. Sansón le respondió, si se me ata con 7 cuerdas de arco que todavía no estén secas, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Puras mentiras. Sansón no le está diciendo la verdad, la está engañando. Los jefes de los filisteos le trajeron 7 cuerdas de arco que aún no se habían secado y Dalila lo ató con ellos. Estando unos hombres al acecho en el cuarto, ella le gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Pero él rompió las cuerdas como quien rompe un pedazo de cuerda chamuscada. De modo que no se descubrió el secreto de su fuerza. Dalila le dijo a Sansón por segunda ocasión, te burlaste de mí, me dijiste mentiras. Me dijiste timo sábil, lo hubiera dicho yo.
también te quieres burlar de mí, también me estás contando mentiras, pero bueno. Vamos, dime cómo se te puede atar. Bueno, si se me ata firmemente con sogas nuevas sin usar, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Mientras algunos filisteos estaban al acecho en el cuarto, Dalila tomó sogas nuevas y lo ató. Y luego gritó: Sansón, los filisteos sobre ti. Pero él rompió las sogas que ataban sus brazos como quien rompe un hilo. Entonces Dalila le dijo a Sansón: hasta ahora te has burlado de mí y me has dicho mentiras. Dime cómo se te puede atar. Si entretejes las 7 trenzas de mi cabello con la tela del telar y aseguras esta con la clavija, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Entonces, mientras él dormía, Dalila tomó las 7 trenzas de Sansón, las entretejió con la tela y las aseguró con la clavija. Una vez más ella le gritó: Sansón, los filisteos se lanzaron sobre ti. Sansón despertó de su sueño y arrancó la clavija y el telar junto con la tela. Entonces ella le dijo: ¿cómo puedes decir que me amas si no confías en mí? Ya van 3 veces que te burlas de mí y aún no me has dicho el secreto de tu tremenda fuerza. Fíjense nada más qué tipo de relación. Es una locura. Es de no creerse. Se la pasan mintiéndose, engañándose. Y tú dices: ¿cómo puedes decir que me amas? Porque todavía le decía que la amaba, si no confías en mí. Y esto me recuerda una anécdota de una pareja que en una ocasión nos llaman ya a altas horas de la noche. Dicen: pastor, necesitamos hablar con ustedes, disculpen la hora, pero es urgente. Estamos en una crisis tremenda, necesitamos que nos reciban. Los recibimos en la noche y llega este matrimonio y me dice el esposo: me voy a divorciar. Me voy a divorciar, pastor, y esto no tiene marcha para atrás porque he descubierto que mi esposa me es infiel. Y me lo ha ocultado, y me lo ha ocultado durante años. Pues, normalmente cuando nosotros recibimos a un matrimonio, escuchamos ambas partes. Entonces yo volteo a ver a la todavía esposa, pues para ver cómo se defendía, qué tenía que decir, a ver cómo ayudarla, ¿no? Y ella estaba súper indignada también. Dice: pero pregúntele, pastor, pregúntele cómo se enteró. Pregúntele cómo se enteró. Yo dije: ¿cómo se habrá enterado? Yo creo que se enteró por un chisme. Se enteró por una murmuración ahí en la oficina y no ha de ser cierto. Entonces volteo y le digo: ¿cómo se enteró, hermano? Leí su diario. Dice: ¿cómo la ve, pastor? Y es más, qué falta de confianza, qué falta de respeto, abrir mi diario. Yo no podía creer. Y dije: Dalila estaba indignada por la falta de respeto del marido, que le abrió el diario personal donde ella apuntó sus tropelías, y lo que a ella le molestaba no era que la hubieran descubierto, sino que le habían faltado el respeto de esa manera. Una locura. No terminó bien esa relación, No necesito decirles el final, no terminó nada bien. Pero aquí está este asunto igual, engañándose con intereses distintos. Y continúa y se pone peor, porque dice: como todos los días lo presionaba con sus palabras y lo acosaba hasta hacerlo sentirse harto de la vida, al fin se lo dijo todo. O sea, Dalila hacía que Sansón se sintiera harto de la vida. Y yo digo: bueno, entonces, ¿qué hacías ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? Acosado, harto de la vida, dice, hasta que por fin le dice todo. Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, le explicó, porque soy nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Sí, tu chucha, fíjate nomás, este otro también. O sea, fíjate nada más, la inconsciencia. Nunca, porque yo soy nazareo. A ver, los nazareos no toman alcohol, los nazareos no tocan muertos, los nazareos no se acuestan con prostitutas. Ah, no, pero era nazareo, consagrado a Jehová desde antes de nacer. Está chiflado. Si se me afeitara la cabeza, perdería mi fuerza y llegaré a ser tan débil como cualquier otro hombre. Cuando Dalila se da cuenta que esta vez le ha confiado todo, manda a llamar a los jefes de los filisteos y les dijo: vuelvan una vez más, que él me ha confiado todo.
Entonces los gobernantes de los filisteos regresaron a ella con la plata que le habían ofrecido. Después de hacerlo dormir sobre sus rodillas, ella llamó a un hombre para el que le cortara las 7 trenzas de su cabello. Así comenzó a dominarlo y su fuerza lo abandonó. Luego ella gritó: ¡Sansón! Los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó: me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Entonces los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. Un hombre que a lo largo de los años empezó a transgredir límite tras límite tras límite. Cae finalmente con Dalila, una mujer que no lo amaba. Lo vendió por dinero. Una mujer que él sabía que no lo amaba, por eso no le decía la verdad. Que él sabía no era buena para él. No confiaba en ella. Y sin embargo, seguía con ella. Sin embargo, en alguna de sus versiones extrañas en su mente pensaba que algo bueno iba a salir de esa relación. Que nada malo iba a pasar. Y pensaba, porque lo expresa, él realmente pensaba que podía decir que era nazareo de nacimiento consagrado a Jehová y ser borracho al mismo tiempo. Él pensaba que podía cumplir con el propósito de Dios, ese altísimo llamado de ser juez de Israel e ir a prostíbulos sin ninguna consecuencia. Y yo veo muchos cristianos así, aún hoy en día. Cristianos desenfrenados, que se llaman cristianos, bendecidos por el Señor, elegidos por el Señor, con un propósito de parte de Dios, pero que viven desenfrenados, que creen que pueden realmente llegar a ser usados poderosamente por Dios, que pueden llegar realmente a ser bendecidos por el Señor y ser adúlteros al mismo tiempo, ser violentos, ser engañadores, y lo creen. Si Sansón no pudo, nosotros menos. Nosotros menos. Finalmente le abre su corazón y le cuenta el secreto. Mi secreto, dice, está en mi cabellera. Yo te quiero hacer una pregunta, porque es lo que nos han enseñado todas las escuelas dominicales. ¿En qué parte de la Biblia dice que el secreto de la fuerza de Sansón estaba en su cabellera? ¿En qué momento Dios dice, y la fuerza va a estar en su cabellera? Nunca le corten el pelo, porque el día que le corten el pelo va a perder la fuerza. ¿En qué parte de la Biblia lo dice? En ninguna. En ninguna. Esa es una idea que tenía Sansón. Sansón creía que su fuerza estaba en la cabellera. ¿Y qué lo llevó a esa conclusión? Pues que era el único voto que no había transgredido. Todo lo demás yo lo había transgredido. O sea, el voto era el nazareato, con todo lo que implicaba, más los mandamientos de no matarás. Él pensó, a ver, el nazareato me dice no beber vino, me pongo hasta las manitas cada fin de semana y no pasa nada. Y la bendición de Dios sigue estando, su fortaleza sigue viniendo sobre mí. Entonces, pues no ha de ser tan importante. Me dice que guarde mi santidad, me acuesto con prostitutas. Y mira, Dios me sigue respaldando. Pues entonces, va a ser por eso. Me dice que no come inmundo, como inmundo. Me dice no matarás, he matado a miles. Y el favor de Dios sigue sobre mí. Quizá es por la cabellera. Sin darse cuenta que era pura misericordia de Dios extendida. Y así puede haber Sansones modernos que dicen, mira,
soy adúltero, pero pues voy a la iglesia. Va a ser por eso que Dios me sigue bendiciendo, porque yo veo el favor de Dios en mi vida. Yo veo su respaldo en mi vida. A pesar de que soy adúltero, entonces, bueno, pues a Dios no le ha de ofender. Transgredo una y otra vez sus principios, sus mandamientos, y el favor de Dios está sobre mí, sobre mi casa, sobre mi negocio. Quiere decir que no estoy ofendiendo a Dios. Y si seguimos en ese camino y en esa visión, vamos a llegar a darnos un cuenta un día que Dios nos ha abandonado y ni cuenta nos dimos. Porque Dios tiene un límite. Dios tiene un límite. A Sansón le sacaron los ojos, pero la visión la había perdido muchos años antes. Mucho tiempo antes. El arca de Noé. Estuvieron advirtiendo. Viene juicio. Vuélvanse a Dios. Vuélvanse a Dios. O va a llover. Va a venir juicio. Pasaban los años y pasaban las décadas. Pasaron siglos. No pasa nada. Hasta que un día llovió. Y saben que ya no hubo vuelta para atrás. Dice la Escritura que entró Noé y su familia y se cerró y se selló la puerta del arca. ¿Y sabe quién la selló? Porque la Biblia dice, Dios mismo. Dios la selló y la selló por fuera para que ni siquiera Noé tratara de abrirla. Y esas personas que entraron en crisis, que entraron en pánico, que empezaron a rogar, que empezaron a clamar. Me imagino madres con sus bebés, al menos diciéndole a Noé, llévate a mi bebé, a mí déjenme, pero llévense a mis bebés. Pasaron el límite. Y si un caso no es suficiente, tenemos el caso de Sodoma y Gomorra, lo mismo. Dios dice, están llevando, va a venir juicio, va a venir juicio, va a venir juicio. Todavía Abraham 26, oye, si hay 50 justos, los perdono si hay 50 justos. Vayan y levanten a 50 justos. Híjole, pues no, y 40, los perdono. 20, los perdono. 10, los perdono. Sí, no había. Y llegó el juicio y no hubo vuelta para atrás. Ay, pues que eso es Antiguo Testamento. Vámonos al Nuevo. Léase el Apocalipsis. Estamos en un tiempo de gracia. Y la gracia es eso, gracia. Pura dádiva de Dios. Misericordia de Dios siendo extendida para nosotros, sin ningún mérito, sin merecerlo. Pero ese tiempo de gracia se va a acabar. Está cerca. Y el día que se acabe ese tiempo de gracia, no va a haber marcha para atrás. La Biblia habla de ese día como un día glorioso para algunos. Y para otros será un día de lloro y crujir de dientes. No podemos perder la visión. Y Satanás va tras tu visión. Porque la visión de Dios trae fuerza de Dios. Y tú puedes preguntar, ¿cuál fuerza? Yo no tengo la fuerza de Sansón. La fuerza no era de Sansón, la fuerza era de Dios. Y a veces leemos malas historias. Si yo te digo, imagínate a Sansón, todos nos lo imaginamos con el pelo largo, porque es muy claro eso, y muy musculoso, un tipo He-Man, como un fisicoculturista. Difícilmente te vas a imaginar a Sansón flaquito. ¿Y saben qué? Yo creo que el aspecto físico de Sansón no correspondía a su fuerza. Porque de otra manera no se hubieran sorprendido de las hazañas que realizaba. De hecho, oye, pero ¿cómo puede hacer esto? Pues ¿cómo que por qué? Pues estudió Aikido en un monasterio. ¿O cómo que por qué? Bueno, más los músculos que trae. No, de hecho, Sansón tampoco no era fuerte 24/7. Esa es otra idea equivocada que tiene. La Biblia es clara en que el Espíritu de Dios venía sobre él y en ese momento él tenía esa fuerza sobrenatural. La fuerza de Dios, que es la misma fuerza que depositó en Abraham cuando dice que se veía y no tenía vigor para tener un hijo más. Y sin embargo fue padre de multitudes. La fuerza de Dios en los apóstoles, personas no calificadas, sin estudios. Que la gente dice, pero ¿de dónde sacan esa sabiduría? ¿De dónde tienen ese poder? De Jesús mismo decían, pero si es el hijo del carpintero, si nosotros lo conocemos. ¿De dónde tiene? ¿De dónde viene eso del Todopoderoso? Puede ser que te sientas sin la altura, sin los recursos, sin la apariencia, sin los conocimientos.
Pero es la Biblia quien dice que de lo vil y de lo menospreciado Dios se sirve. Dice que toma lo que no es para anular lo que es. Y por eso hay textos tan poderosos en la Escritura como todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿De dónde viene tu fuerza? De Dios. Nuestra fuerza viene de Dios. De otra manera, ¿cómo hemos sido sostenidos hasta aquí? Sansón terminó sirviendo de payaso. Leemos que estaban los filisteos emborrachándose y dijeron: traigan a Sansón para divertirnos, para que nos sirva de divertimento, de burla. Y va un niño, fíjese, un niñito, un hombre que durante una época iban ejércitos en contra de él. Ahora mandan a un niño para que lo tomara de la mano y lo trajera. Ciego, quebrantado, debilitado, a servir de burla a los filisteos. Un hombre que fue llamado a ser juez de Israel. La Escritura dice de ti, de mí, de todos nosotros, que somos luz del mundo y sal de la tierra. Es un alto llamado, pero al mismo tiempo da una advertencia. Dice: si la sal pierde su sabor y no hace lo que tiene que hacer, dice, ¿para qué sirve? Dice: para nada salvo para una cosa, para ser hollada por los hombres, para que se burlen. Nosotros traemos oprobio al nombre de Cristo. Traemos burla al llamamiento que Dios nos ha dado. Cuando siendo y llamándonos hijos de Dios, nos comportamos de una forma vergonzosa. Pasamos una y otra vez todos los límites, creyendo que el favor siempre va a estar ahí. Por algo está la historia de Sansón. Sansón, a pesar de todos los errores que cometió, de su fracaso, tuvo una última visión interior. Recobró la visión, estando ahí, de divertimento de sus enemigos. Le pidió al niño que lo llevara a los cimientos del palacio. Y ahí fue donde él entendió que su fuerza no estuvo en el cabello, no estuvo en los votos que ni siquiera observó, sino que era Dios. Y se dijo a sí mismo: no tengo ojos, estoy incapacitado, estoy quebrantado, estoy debilitado, estoy fracasado. Pero la fuerza es de Dios. Y Él lo puede hacer una vez más. Y dice la Escritura que clamó y le dijo: Señor, dame la fuerza. Dame la fuerza que me diste una vez y que yo usé en hacer desastre y medio. Te pido que lo hagas una vez más. Solo una vez más. Y clamó a Dios. La Escritura dice: clama a mí y yo te responderé. Dios no echa fuera a nadie. Yo creo que nosotros, como Sansón, hemos actuado mal ante el altísimo llamado que tenemos como cristianos. Sal de la tierra, luz del mundo. Hemos usado los dones y los talentos que Dios ha puesto en nosotros, en todo menos en lo que deberíamos estarlos usando, en brillar la luz de Cristo. Ese último día, Sansón clamó y rompió esas cadenas. Nosotros podemos hacerlo también. Romper cadenas de alcoholismo, de fracaso, de división. Porque Dios no echa fuera nunca un corazón contrito. Dice: clama a mí y yo te responderé. Ese día que Sansón entendió esta verdad fue el último día de su vida. Pero ese día destruyó el templo.
toda la maldad que estaba dentro, incluso la propia maldad. Lo más sorprendente es que el nombre de Sansón vuelve a aparecer muchos libros después, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos. Y cuando se habla de Sansón en el libro de Hebreos, se habla como un héroe de la fe. El último día de su vida se convirtió en un héroe de la fe. Usted puede todavía convertirse en un héroe de la fe. No esperemos a estar como Sansón, pero no confundamos la paciencia de Dios con méritos propios. Dios nos está extendiendo gracia y estoy convencido que este mensaje es muestra de su gracia para con nosotros. Entonces, no, vuelve a tu llamado. Vuelve para lo cual yo te formé y te he sostenido. No esperes a perder. No esperes a encontrarte como Sansón. Clama a mí y yo puedo devolverte la fuerza, devolverte la fe. No hay nada que hayamos perdido que Dios no nos pueda recuperar. Todavía podemos ser héroes de nuestros hijos. No importa lo que hayas hecho. Todavía puedes ser héroe para tu familia, no importa quién haya sido. Pero tenemos que clamar. Dice la Escritura que ese último día Sansón acabó con más filisteos que con todos los que había acabado a lo largo de su vida. En un solo día puede redimir todo su pasado y ese día puede ser hoy. Y estamos a un clamor porque usted tiene propósito. No pierda el enfoque. Volvamos a los caminos del Señor. Tenemos también propósito como Sansón. Y también Dios nos ha mostrado su fuerza sobrenatural como Sansón. Muchos estamos aquí de milagro, por milagros que hemos visto. Por eso dice la Escritura, diga el débil, fuerte soy. Póngase de pie y vamos a clamar. Vamos a clamar una vez más. Y vamos a pedirle a Dios que haga eso que hizo en nuestra vida antes de cometer tantos errores, antes de equivocarnos tanto, antes de haber abierto esa puerta que nunca debimos de haber abierto, antes de habernos relacionado con quien nunca debimos de habernos relacionado. Y Dios nos dice, estás a tiempo del cambio. Mi gracia sigue disponible. Mi misericordia es hecha nueva cada mañana. Por eso clama junto conmigo, Señor, hoy en tu nombre rompo cadenas. No con mis fuerzas, sino con las tuyas. Hoy declaro que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que es más grande el que está conmigo que el que está en el mundo. Hoy entiendo que tú me has capacitado, tú me escogiste, tú me has santificado en Cristo, tú me has empoderado y estoy preparado para mi destino, para mi llamado. Pertenezco a un Dios fuerte. Tu iglesia es fuerte. Yo declaro que en ti soy fuerte, que mi familia, mi linaje en ti será fuerte, porque fuerte es tu nombre. Porque hay poder en tu nombre, el nombre sobre todo nombre, el poderoso, el omnipotente, el fuerte, nombre precioso de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Gracias por acompañarnos en esta predicación inspiradora del pastor Mauricio Sánchez Scott. Esperamos que esta palabra haya tocado tu vida y te acerque más a una relación auténtica con Dios. Te invitamos a seguir compartiendo este camino espiritual con nosotros. No olvides suscribirte a este canal, activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes y compartir este contenido para bendecir a más personas. Recuerda, Dios tiene planes perfectos para tu vida. Que el Señor te bendiga grandemente y hasta la próxima.